Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión aquí de la Iglesia Bíblica Bautista del Faro de Bucaramanga, Colombia. Yo soy Aaron Van, soy el pastor de la iglesia, dándoles la bienvenida, gracias por sintonizarnos, pero también deseándoles un feliz día de la resurrección. Hoy es un día muy especial, alrededor de todo el mundo los cristianos estamos celebrando que Cristo vive. Él no está en la tumba, no está en el sepulcro. Entonces espero que ustedes también puedan tener esa esperanza, esa certeza que el Señor Jesucristo está viviendo. Vamos a entonar unas 3 canciones acerca de esa resurrección, qué tiene que ver con nuestras vidas hoy en día. Espero que puedan buscar a toda la familia. Vamos a estar juntos aquí adorando al Señor. Entonces vamos a dar inicio primero con una palabra de oración, pidiendo la ayuda de Dios sobre este culto. Padre Celestial, muchas gracias por darnos otro día más de vida. Gracias por ese tiempo de coronavirus alrededor del mundo. Todo el mundo está realmente tomando pausa, de pronto contemplando otras cosas que anteriormente no hubiesen contemplado. Gracias, Señor, porque hoy en día yo sé que habrán personas mirando este culto que a no ser por esta situación no estarían aquí con nosotros. Yo de antemano pido que hagas una obra en su corazón, que le concedas arrepentimiento. Ya tienen la fe para depositar en alguien que sea en ti, Señor. Yo te pido que obres a través de tu siervo aquí, que obres a través de las canciones, del estudio, la predicación de la palabra y sobre todo que tú seas glorificado. Te doy las gracias, Señor, por darnos la salvación y darnos una oportunidad para servirte día tras día tras día. Que tú seas siempre el Señor preeminente entre nosotros. Señor, te alabamos, te honramos, te glorificamos. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Listo, hermanos, entonces si tienen ahí a toda la familia, vamos a buscar a todos para entonar unas canciones. Vamos a estar entonando primeramente Al Cristo vivo sirvo. De pronto algunos de ustedes lo sepan, pueden cantar ahí conmigo. Al Cristo vivo sirvo. Tienen que suspirar un poco porque hay mucha letra, pero la letra es hermosísima aquí. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija cristiano, soy himnos entonar. Eternas aleluyas a Cristo es recantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Esa es la certeza que tenemos. Sabemos que el Señor Jesús está viviendo porque vive en nosotros. Hemos sido transformados por Él y a no ser por su gracia, su resurrección, nosotros estaríamos en nuestros pecados. Porque Él vive, nosotros podemos triunfar
el día de mañana. Cantemos este himno más, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Porque Él vive, podemos triunfar el día de mañana. Él es por nosotros, amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso vamos a alabarle, vamos a recordar todo lo que Él pasó para que seamos salvos, amén. Acordémonos de eso, y luego alabaremos su santo nombre. Alabaré al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo
estremecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Escuchen bien lo que dice aquí. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Cantemos, hermanos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén, Señor, alabamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres tan bueno para con nosotros, en que siendo aún pecadores, moriste en la cruz por nosotros, Señor Jesús. Nos viste en nuestro estado muertos espiritualmente, sin vida, sin deseos de buscarte, Señor, sin rumbo, sin dirección, viviendo en la vanidad de nuestros pecados, y viniste a salvarnos, a rescatarnos, a darnos la vida. Y Señor, por eso alabamos tu nombre. Por eso, Señor, queremos honrarte en esta mañana, el día de la resurrección, celebrando tu vida, Señor. No estás en la tumba, venciste la muerte y ahora nos invitas no solo a vivir eternamente, sino a vivir por ti ahora. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana, en tu nombre te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a estar buscando nuestras Biblias. El día de hoy voy a compartirles uno de mis textos favoritos en la Biblia, un texto muy impactante. Realmente toda la Biblia vemos que tiene un cumplimiento aquí en el texto que vamos a leer del día de hoy. Voy a invitarles a que busquen sus Biblias. Vamos al libro de Mateo capítulo 28. Mateo 28, vamos a estar considerando el tema que Cristo vive. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que Cristo vive? Amén. Cristo vive. Entonces vamos a buscar en la Biblia el libro de Mateo, en el capítulo 28. Ya es después de esos días de angustia, pensando qué va a pasar, porque Cristo ya murió en la cruz. Ya Cristo sufrió en agonía y los discípulos de Cristo no estaban esperando eso realmente. Aunque Jesús de vez en vez dijo a los discípulos que ellos no tenían que angustiarse, ellos no tenían que preocuparse, porque Él, aunque sí iba a morir, Él iba a volver a tener vida, Él iba a resucitar al tercer día. Pero ellos no lo estaban esperando.
Ellos no lo estaban esperando. Entonces aquí vemos en este texto que algunas mujeres, principalmente María Magdalena y María, la madre de Jesús, en los otros evangelios vemos que había otra señora ahí con ellas también, pero vemos que esas señoras fueron a la tumba con una expectativa un poco interesante. Esperaban tener ahí o hallar, encontrar el cuerpo de Cristo para cuidarlo un poco más. Que ustedes, como se acuerdan, él después de morir en agonía en la cruz, él tuvo un entierro muy rápido. O sea, era un sepulcro hasta prestado de un señor que se llama José de Arimatea. Era un lugar prestado, un lugar al azar que encontraron para guardar su cuerpo. Y estas mujeres fueron allá después del día de reposo. Era el primer día de la semana, el día domingo. Por eso nosotros celebramos generalmente como iglesias los días domingos, porque Cristo resucitó en un día domingo. Vemos que la iglesia primitiva se congregaba los domingos principalmente, aunque todos los días tenían algo de contacto con los hermanos. Pero ese tiempo realmente cambió no solo la vida de estas mujeres, pero todos aquí alrededor del mundo. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo y poco a poco vamos a ir mirando qué nos dice este capítulo. Dice Mateo 28, versículo 1: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved el lugar que fue puesto el Señor. Hermanos, esta historia me impresiona, me encanta. Cristo vive y por eso hay que venir y ver que Él vive. Esa es la primera invitación que vemos aquí. Estas señoras no esperaban encontrar una tumba vacía, pero el ángel dijo: no, Cristo no está aquí. Me encanta como lo dice en Lucas 24. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Muchos de nosotros hoy en día hemos escuchado que Jesús murió en la cruz, pero hasta ahí. Muchos de nosotros hablamos del Cristo que murió y gloria a Dios, gracias a Dios que murió por nuestros pecados, pero no está muerto hoy en día. Él vive y nos invita a venir y ver el lugar donde Él estaba, porque ya no está ahí. Hay una tumba vacía. Ustedes estudian las religiones principales del mundo y todos tienen líderes, tienen profetas, tienen hasta dioses que están muertos, pero nuestro Dios no está muerto. Amén. Él vive y nos invita a venir y ver ese lugar. Veamos la realidad de quién es Jesús. Amigo, yo te invito a que consideres quién es Jesús. Él te invita a venir y ver quién es. Él sigue invitando a las personas. Yo me acuerdo de la historia en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan 1, cuando Andrés y Juan, esos dos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, pero comenzaron a darse cuenta quién era Jesús y comenzaron a seguirle por curiosidad. Escuchen lo que dicen aquí en Juan capítulo 1, versículo 38 en adelante. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo esto: venid y ved. Qué buena invitación, ¿no? Fueron y vieron donde moraba, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón. Le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Una invitación a venir y ver. Deberíamos considerar quién es Jesús.
Deberíamos ver la realidad de su identidad. También deberíamos ver la gravedad de nuestra situación. Muchas personas creen que, bueno, claro que Jesús me quiere salvar porque yo soy una persona básicamente buena. No, amigo, usted no ha entendido quién es realmente el Señor Jesucristo. Él es santo, Él es grande, Él es un Dios sobre todo. Ese Dios soberano y perfecto en quien no hay mancha, no hay ni sombra de variación. Ese Dios sabe todo de nosotros. A ese Dios hemos ofendido, ese Dios santo y perfecto. Y aún así, Él quiere invitarnos a venir y verle. Amigo, yo no sé dónde estás tú en esta noche, pero quiero asegurarte algo. El Señor Jesús te ve. Y Él ha venido aquí a este mundo, pero ahora te invita a ti, a que vengas a Él, que le veas a Él, que consideres quién es Él y quién eres tú a la luz de quién es el Señor Jesús. Veamos también la profundidad de su amor para con nosotros. Cuando yo considero la grandeza de su obra, solo es a la luz de qué tan frágil soy yo. Yo puedo contemplar su amor y puedo apreciar y valorar qué hizo Él por mí. Yo veo su amor por mí en la cruz del Calvario y yo quedo asombrado. Veamos la necesidad de arrepentirnos y creer en Él para salvación. Había una historia en Juan capítulo 9. Vemos que los discípulos decían a Jesús, aquí hay un hombre que tiene problemas, él es ciego. ¿Y quién pecó? ¿Fue él o sus padres para quedar ciego? Y el Señor Jesús durante todo este capítulo, en Juan capítulo 9, trata con este señor, le da la vista al Señor. Dijo no es por culpa necesariamente de él, no, ni tampoco por sus padres, sino que las obras de Dios sean manifiestas en él. Le dio la vista a este señor y luego hubo una controversia porque fue un día del sábado. Y Jesús, aunque nunca rompió ninguna ley de Dios, habían algunas tradiciones de los religiosos que él no seguía, no se obligaba a seguirlas. Entonces este señor, el ciego, comenzó a ver claramente y de hecho vio más claramente que los más religiosos, los que supuestamente veían. El Señor Jesús enseña un principio muy grande ahí, finalizando este capítulo. Dice en Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amigo, lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos que vemos y por eso quedamos siendo ciegos. Decimos que estamos bien sin Dios, pero el Señor Jesús nos invita a realmente venir a Él y ver, a contemplarle a Él. Y cuando le vemos a Él, así como el profeta Isaías en el capítulo 6 de Isaías, dice, yo vi al Señor enaltecido y sentado sobre su trono y comencé a decir, ay de mí, porque yo soy un hombre inmundo, de labios inmundo y habito entre un pueblo inmundo, ay de mí. Cuando yo veo al Señor yo puedo verme a mí mismo, pero luego el Señor puede venir y hacer una obra que solo Él hace. Él invita a venir y ver. Y estas señoras pudieron entrar en el sepulcro vacío, pudieron ver, pudieron contemplar el lugar donde estaba acostado el cadáver del Señor Jesús, el cuerpo de su Mesías, pero ya no estaba, pudieron ver algo maravilloso, pero la historia no termina ahí, ¿qué sigue ahí después? Nosotros vemos que después de eso había una invitación especial de ir y decir que Cristo vive. Primero, ven y ve, luego va y dilo a otra persona que Cristo vive. Vamos a volver a nuestro texto en Mateo capítulo 28. Sigamos ahí en el siguiente versículo. Ahí dice en el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos,
y aquí va adelante vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Me encanta esa frase, que fueron corriendo a dar las nuevas. ¿Y qué pasó ahí? Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Era un saludo, bendición en otras palabras. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Otra vez ahí está el mandato, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Wow, wow. Id y decid, id y decid que Cristo vive. Los discípulos tenían que saber que el Señor Jesús ya no está en la tumba. Él ya no estaba en la tumba. Gloria a Dios. El Señor Jesús ya resucitó. El Señor Jesús no estaba muerto. Los discípulos, ¿en qué estado estaban? Vemos por todos los otros evangelios que estaban confundidos. Vemos que ellos tenían las dudas. Vemos que ellos tenían una preocupación, tenían una tristeza enorme. Tenían una confusión porque no sabían por qué sucedió esto. El Señor dijo, ¿a quién? A estas mujeres. Yo quiero que ahora que han visto y han oído, han venido, han visto, yo quiero que vayan y que lo digan a otras personas. Los discípulos tenían que saber que no estaba en la tumba, que Cristo vive. Las mujeres fueron corriendo a dar las nuevas, como dice en el 8, como dice en el 9, Cristo, Él resucitó y se apareció por la primera vez. ¿A quién? A estas mujeres. Dio valor a las mujeres, dio una consolación a las mujeres, dio un propósito a estas mujeres. Yo sé que muchos a veces nosotros pensamos que los pastores, los misioneros, los que han ido al seminario, los que han sido más estudiados, son los que deberían ir y decir a otras personas. Son los que realmente tienen ese llamado a ir y decir. Son los que tienen el llamado para evangelizar. Pero amigo, déjame decirte que ese llamado es para todos los creyentes. Todos los que han venido y han visto quién es Jesús deberían ir y decir quién es Jesús. Deberían ir y decir que han visto que Cristo vive. Amén. Deberían ir y decir eso. ¿Cuántos de nosotros ya hemos venido, hemos visto la veracidad del Evangelio, hemos sido transformados por ese Evangelio, pero aún no hemos dicho a nadie? ¿Cuántos de nosotros tenemos esas buenas nuevas, pero no las hemos entregado a nadie? Me encanta cómo estas mujeres, después de venir y ver, se fueron corriendo para decir, con ánimo, con gozo, aunque tenían un poco de temor, no entendían todo, estaban un poco asustadas de pronto, pero fueron con gozo, corriendo a dar las nuevas. ¿Cómo las encontró el Señor Jesús? Corriendo a dar las nuevas. ¿Qué dijo? Sí, vayan, id. Y decía a los hermanos, a los discípulos, que yo vivo y me voy a encontrar con ellos también. A veces nosotros tenemos este mensaje y lo tenemos aquí y es precioso para nosotros. Decimos, Señor, gracias por salvarme a mí, gracias por tenerme misericordia, gracias por revelarme tu luz, por darme esa luz, por amarme a mí, por darme una promesa de que yo vaya a pasar la eternidad contigo. Y Señor, aquí me vas a encontrar esperándote. Eso es bueno, pero no estamos yendo a decir a otras personas. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo bien? Esa es la pregunta realmente. Si estamos haciendo bien, me acuerdo de una historia en Segunda de Reyes. Ustedes pueden ver toda la historia, es una historia bastante larga. El capítulo 6 habla de que los sirios habían llegado a atacar a Israel, a saquear a Israel. Y estaban ahí, rodeaban la ciudad y los israelitas no podían salir. Y poco a poco se iba acabando la comida,
Se iba acabando los recursos, estaban encerrados no solo en sus hogares, sino en su ciudad, y no podían ir a los campos para traer comida, y tenían unos problemas ahí porque los sirios estaban esperando. Los sirios tenían un montón de comida, pero los israelitas estaban padeciendo hambre, tanto que ahí vemos en el capítulo 6 de Segundo de Reyes que la situación llegó a ser tan mala, tan fea, que unas madres comenzaron a hacer tratos entre sí. Una madre dijo: hoy comeremos a mi hijo, mañana comeremos a tu hijo. Comenzaron a ser caníbales. Qué triste, ¿no? Así de grave era la situación. Pero entonces unos leprosos, habían 4 hombres leprosos que estaban ya en las afueras de la ciudad, estaban entre los dos pueblos, estaban diciendo, bueno, vamos a leer la historia ahí. Vamos a comenzar en 2 de Reyes 7:4. Dice en el 4: si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Si nos dieran la muerte, moriremos. Entonces ustedes de pronto pueden entender su situación. Dijeron, bueno, estamos ya sufriendo. Entonces o vamos a morir ahí adentro o vamos a morir afuera, pero por lo menos hagamos algo. Escuchen lo que dice en el 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Los siguientes versículos describen cómo el Señor Jesús, el Señor Jehová, mandó un susto, espantó prácticamente a todo el campamento para que ellos pensaran que llegaba un enemigo más fuerte que ellos, y todos abandonaron todo, absolutamente todo. Que sigue ahí en versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron ahí plata y oro y vestidos y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Estaban viviendo la vida loca ahí, literalmente. Estos hombres mendigos, estos hombres leprosos que estaban exilados, estaban ahí expulsados de la ciudad por su enfermedad, su condición. ¡Wow! ¡Qué suerte! Entran aquí al campamento y hay un montón de comida. Y comienzan a comer y encuentran oro y plata y vestidos y todo lo que necesitan. Y wow, qué gloria, qué chévere que tenemos todo esto. Pero luego dijeron, no estamos haciendo bien. Dicen en el 9, hoy es el día de buena nueva. ¿Dónde hemos visto esa frase? Las buenas nuevas es lo que significa el Evangelio. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vamos a decir a todos la suerte de lo que hemos encontrado. Vamos a decir a todos que hay comida, hay provisión. Ahí adentro de la ciudad la gente está pereciendo, pero nosotros aquí estamos viviendo como reyes. Vamos a decir a todos para que también disfruten de esta bendición. Nosotros hemos venido, hemos visto la veracidad del Evangelio. Hemos experimentado el poder transformador de Cristo que murió en nuestro lugar y que resucitó de los muertos. Pero no hemos ido y no hemos dicho a los de afuera que aún están en sus pecados. Aún están en la desesperación. Tanto que están viviendo en ese pecado tan tenaz, tan fuerte, que comienzan a comerse los unos a los otros, a matarse los unos a los otros. Tienen los celos, las envidias, tienen malos deseos carnales y esos pensamientos pecaminosos, y están viviendo en el enojo, en la ira, están viviendo en la falta de amor y no tienen lo que tú y yo tenemos, amigo. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo bien? Vemos en nuestro texto, vamos a leer otro texto más. Dice en 1 Corintios 33 o 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En medio de un discurso sobre la importancia, la veracidad, la importancia, la relevancia de la resurrección de Jesucristo y la nuestra, en medio de todo esto, hablando con la iglesia más carnal de todas, el apóstol Pablo regaña un poco aquí a los corintios. Él dice, no, es que ustedes están ocupándose en cosas que no importan. Están haciendo cosas que no importan. Están peleando sobre asuntos que no importan. Están viviendo vidas en la vanidad de su mente y no saben que el mundo allá afuera ni conoce a Dios. Y dice, para vergüenza vuestra, lo digo. La invitación a la luz del Cristo resucitado, a la luz de que Cristo vive, es venir y ver. Es venir y ver que Cristo vive. Es ir y decir que Cristo vive. Pero también vemos que es una invitación a admitir y aceptar que Cristo vive. Admitir y aceptar que Cristo vive. Nuestro texto, siguiendo ahí en Mateo 28, en el versículo 11. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Una extorsión. ¿Qué pasó aquí? Los líderes principales dijeron, no, es que no queremos aceptar que Cristo vive, porque si en realidad Cristo vive, tendríamos que renunciar a nuestra tradición, o tendríamos que admitir por lo menos nuestro error, y no queremos hacer eso. Antes vamos a hacer como un truco aquí, vamos a maquinar algo para que todo el mundo crea que no, eso fue un invento de los discípulos de Jesús. ¿Qué pasa? El Señor Jesús nos invita a aceptar, admitir que Él vive y aceptar al Cristo resucitado. Admitan y aceptan al Cristo que vive. Por su soberbia y el pecado, el mundo siempre se esquiva la verdad, siempre busca evadir la necesidad de admitir su necesidad de creer en Jesús. Es difícil para todos humillarnos, decir sí, hemos errado, hemos pecado y necesito un Salvador. Por eso el mundo busca cómo justificarse a sí misma. Que vemos en el texto en Romanos 1. Prefieren creer una mentira, dice en Romanos 1. Desde el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, las concupiscencias, los malos deseos de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos que aquí la gente pone cualquier excusa para no creer que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ofrece salvación. Él invita a todos a venir y ver. A los que han venido y han visto, Él los manda a que vayan y digan. Pero hay gente que yo no quiero creer, no quiero ver. Isaías dio una profecía de ese pueblo
Dijo muchas veces ellos mismos se tapan los ojos, se tapan los oídos, endurecen su propio corazón para que la luz del Señor Jesús no les llegue al corazón, para que el Señor no les salve. ¿Por qué vas a resistir, amigo, la salvación de Dios? Deberías admitir que no, las evidencias son innegables. Son innegables que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, que fue sepultado y que resucitó de los muertos para salvarnos. En 1 Corintios 15, ya en la segunda parte ahí, habla de todos los testigos presenciales del Cristo resucitado. Cientos y cientos y cientos de testigos. Amigo, ¿por qué sigues resistiendo el Evangelio? Yo no sé qué estás pasando, qué has pasado, no sé quién eres ni dónde me estás viendo, desde dónde me estás viendo hoy. Pero el Señor te invita hoy a que vengas, a que le veas, a que admitas que Él vive, a que le recibas, que le aceptes. Amén. Las evidencias son innegables. Seamos honestos, humillémonos, aceptemos que Cristo es quien dijo que era, hizo todo lo necesario para salvarte a ti, para salvarme a mí. El Señor Jesús quiere hacer algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dice en Hechos 17, 27, predicando el apóstol Pablo a un pueblo bastante supersticioso, un pueblo bastante religioso, pero ellos cumplían exactamente lo que decía en Romanos 1. Pero escuchen lo que dice aquí. Dice en el 27, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos. Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes qué, amigo? Quiero darte una esperanza. Tú que me estás viendo ahí desde donde sea. El Señor Jesús ahora te da una segunda oportunidad. De pronto durante mucho tiempo le has negado. De pronto durante mucho tiempo le has resistido. De pronto has esquivado bastante esta verdad y has evadido enfrentar la realidad del Evangelio. Pero hoy, en este momento, ese Cristo te da una invitación más. A que vengas, a que veas, que admitas, a que aceptes que Él no solo murió en la cruz por ti, resucitó de los muertos y solo Él puede darte la salvación. ¿Qué estás esperando? Ahora volviendo al texto, vamos a ver que esos discípulos se encuentran con el Señor Jesús y Él tiene un propósito especial para ellos. Volviendo a Mateo capítulo 28 versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él tiene aquí una gran comisión, un propósito más, para todos los que han venido, todos los que han visto, todos los que han acertado, todos los que se han dado cuenta, los que han recibido al Señor Jesús. Ahora Él dice: yo quiero que vayan a ser discípulos porque yo vivo.
Hagan discípulos, hagamos discípulos porque Cristo vive. Hagamos discípulos porque Cristo vive. Cristo confrontó las dudas de esos discípulos. Dice que le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué estaban dudando? ¿Ahora qué sigue? ¿Será que Dios puede seguir usándome? De pronto estaba pensando Pedro que poco tiempo antes, pocos días antes, un mes y medio aproximadamente, él negó el hecho de conocer ni siquiera al Señor Jesús. 3 veces le negó al Señor Jesús y el Señor Jesús le vio antes de ser crucificado en la cruz. Pedro estaba ahí mirando desde lejos, calentándose ahí con una fogata. Le preguntaron, ¿tú eres uno de los discípulos? No. Sí, yo creo que tú eres uno de los discípulos, se te nota el acento. No, yo no, ni le conozco. Y la tercera vez hasta comenzó a decir groserías. Y de pronto él estaba pensando, Señor, ¿será que aún así me puedes usar? ¿Aún así me sigues amando? Estaban dudando, según dice en Hechos 1, ¿qué va a pasar después? Si el Señor Jesús iba a establecer su reino en este momento. Pero el Señor Jesús en Hechos 1 dice, no es para vosotros saber estos tiempos. Solo el Señor sabe. Pero hay una tarea, hay algo en lo cual yo quiero que se ocupen. Es esto, la gran comisión. Hagan discípulos porque yo vivo. Hagan discípulos porque yo vivo. Cristo establece que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el mero mero, Él es el jefe. Él es la autoridad porque Él vive. Cristo nos da ahora un propósito trascendental. Qué privilegio, amigos. Qué privilegio, hermanos, que nosotros podemos tener un propósito más allá de lo que hemos conocido. Dice en 2 Corintios 5, 14, 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivo para mí, ya no vivo para mí mismo, yo quiero vivir para Él. Yo quiero hacer su propósito, yo quiero cumplir su llamado, yo quiero vivir en ese poder. No solo murió, Él resucitó. Amén, gloria a Dios. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora volviendo a la gran comisión. Habían varios elementos ahí. Muy sencillo. Es algo muy sencillo para entender, pero requiere de la ayuda del Señor. Hagamos discípulos. ¿Cómo? Yendo por todas las naciones. Yendo. Ese verbo o esa palabra id es la conjugación, el tiempo del verbo, la conjugación es algo activo. Activamente nosotros vamos yendo, es el imperfecto. Entonces yendo por todos lados. Vamos a ser discípulos. Entonces luego dice bautizándoles en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay que hacer discípulos, predicándoles el Evangelio, y ese primer paso de la fe, el primer paso para profesar fe en Cristo es bautizarse bíblicamente por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es no avergonzarnos que hemos creído que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Por eso el bautismo bíblico es por inmersión. Siempre es por inmersión, siempre por un creyente, siempre en toda la Biblia. Siempre, todos los que se bautizaron así, se descendieron al agua, fueron sumergidos totalmente en el agua para representar la muerte y la sepultura de Cristo. Luego suben del agua para representar que Cristo vive y ahora nosotros tenemos nueva vida en Él. Entonces Jesús está diciendo el plan. ¿Cómo es? Ir por todo el mundo, hacer discípulos por todas las naciones. El Señor no discrimina, amén, bautizándolos en el nombre de la Trinidad. Y luego dice haciendo discípulos, enseñándoles toda la sana doctrina, enseñándoles todas las cosas que os he enseñando, toda la doctrina que necesitan para creer y para vivir la vida cristiana. Y luego dice el Señor, deben hacerlo en mi poder. Hagamos discípulos en el poder del que nos envía. Porque Él vive. Él vive. No estamos malgastando nuestro tiempo aquí, amigos.
Él vive. Aquí en conclusión, ¿cómo puedes seguir con la vida? Como si nada, si Cristo realmente vive. ¿Cómo puedes seguir ahí con tu vida normal? Diciendo, sí, Cristo resucitó, entonces ¿qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Voy a vivir mi vida como bien me dé la gana. Voy a seguir mis sueños, mis propósitos, mis planes como si nada. Pero si Cristo realmente vive, Él tiene la autoridad para salvarnos. Él y solo Él tiene la potestad para transformar nuestras vidas. Oye, amigo, yo te pregunto, ¿dónde estás? Yo creo que te encuentras ahí en una Y, en el camino. Te pregunto, ¿vas a seguir a Cristo o vas a rechazarle a Cristo y seguir en tu propio camino? Solo hay dos opciones. ¿Vas a seguir a Cristo? ¿Vas a admitir tu necesidad? A la luz de su santidad, tenemos una necesidad grande. Tenemos pecado y alguien tuvo que pagar la penalidad de los pecados, pero Cristo ya la pagó. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya canceló la deuda. Y cuando Él murió en la cruz, murió por nuestros pecados, pero tienes que admitir que necesitas un Salvador. Tienes que creer que no solo murió por ti, no solo fue sepultado, pero la tumba está vacía. Dice en Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Anteriormente dice que hay que creer en Él. Hay que creer que el Señor le levantó de los muertos. Hay que poner tu vida en Él. Confesar el Señor Jesús como tu Señor y Salvador, creyendo que Él está vivo. ¿Tú crees? Si has creído de verdad, eso transforma tu vida. Es como decir que uno sale a la calle, en la autopista, y se encuentra ahí con una tractomula, y la tractomula ahí pasa y atropella a uno, y luego uno sigue como si nada. Como si nada. No, Señor. Tú no puedes tener un encuentro así de fuerte, así de impactante, sin que tu vida sea transformada. ¿Sigues viviendo lo mismo? ¿Sigues viviendo en el mismo rumbo, en la misma, las mismas cosas, la misma mentalidad del mundo? ¿O has permitido que el Señor Jesús te transforme? Amigo, entonces tengo otras preguntas aquí. Según nuestro texto, vemos prácticamente 3 fases. ¿En cuál fase te encuentras? La primera fase era una invitación a venir y ver. Esa invitación está abierta a todos. Él te invita a ti a venir y ver. Él te invita a ti a contemplar la veracidad del Evangelio. A contemplar la invitación que Él te ha extendido. A creer en Él. La segunda invitación es admitir y aceptar. Admitir que esto sí es veraz, es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tu iglesia no salva, yo no salvo, tus obras no te salvan. Todas las religiones del mundo, ninguna puede salvar, solo Cristo salva y ahora te invita a venir, a contemplar eso, pero también a admitir que es verdad y aceptarle. Pero hay algunos que dicen sí, yo sí ahora acepto, ahora sí me arrepiento y creo. Yo espero que seas tú el día de hoy, que hoy sea el primer día de tu nueva vida en Cristo, que hoy digas, sí, ahora creo, mi vida es Cristo, yo no tengo ninguna otra esperanza sino Cristo y solo Cristo. Si es así tu decisión, la tercera fase, la tercera invitación es ir y decir a otros. Ir y decir a otros. Sabes que hay un mundo entero que necesita saber del Cristo resucitado. Cristo vive. Por eso hay que venir y ver. Hay que admitir y aceptar. Y hay que ir y decir.
Esa gran comisión no solo es para los profesionales, no solo es para los que han ido a un seminario, han sido capacitados y estudiados en las cosas profundas, la teología profunda. Es para todos los que han experimentado la salvación. Entonces, amigo, esta es la invitación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la tumba. Tú vives, Señor. Gracias por transformar nuestras vidas, por invitarnos a arrepentirnos y creer. Yo te pido, Señor, por aquellos que están viviendo en la vanidad de sus pecados. Te pido por ellos, los que están buscando cómo evadir esa necesidad de arrepentirse y creer. Que les confrontas, Señor, con la realidad del Evangelio. Señor, yo te pido que esa persona que está escuchando hoy, que se encuentra en la Y, hoy tome la decisión de creer. Tú dices en tu palabra, de vez en vez, que no quieres la muerte del que muere. Tú invitas a todos a creer para que vivan en ti. En tu nombre pido estas cosas para tu gloria. Amén.